En nuestra clase, la primera clase para mí es psiquiatría comunitaria. Eh, Tenemos que revisar algunos eh, preguntas, interrogantes, ¿no? Para plantearnos cómo es que se instala la psiquiatría comunitaria en nuestro país. Primeramente es bueno hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué hay en la comunidad a la cual voy a atender, a la cual ustedes van a atender en algún momento, ¿no? Eh, y entonces, cuando vamos a la comunidad o las diferentes regiones, nos vamos a encontrar con personas como el chamán, ¿no? Que hace un tipo de abordaje sui generis, pero que es parte eh, de las costumbres, ¿no? De la cultura de nuestro país. Igualmente, los idiomas que se hablan en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a hacer el Serum, me tocó en la zona Cusco y Ayacucho, ¿no? Y créanme que de 10 personas, pacientes que atendía en las mañanas, 9 hablaban quechua, ¿no? La otra persona, uno, por decir castellano, español, pero imagínense la angustia de no poder hacer la anamnesis, la entrevista, ¿no? Entonces es bastante difícil eh, hacer una evaluación en esas condiciones y siempre estábamos contando con las enfermeras o algún médico que ya estaba entrenándose, ¿no? Entonces, esto para ir entendiendo la parte cultural de nuestro país, qué cosa es lo que hay, como les decía, en la comunidad y también en las diferentes regiones, donde así como yo estuve por allá, ustedes también van a ir durante el proceso de su desarrollo profesional, ¿no? Se encontrarán con personas que vienen del interior y probablemente van a tener que escuchar el idioma quechua o vendrán relatándoles pues prácticas como las que se hace con las comadronas o el chamán, ¿no? Y entonces tenemos que abordar la cultura de nuestro país. Quiero decirles que para el DSM-5, el TR, ya es que está siendo revisado y nos informan de que probablemente en marzo, abril, ya salga el DSM-5 TR, donde se van a considerar factores culturales, ¿no? Factores culturales dentro de la nosología de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, llámese alcoholismo, llámese familias disfuncionales, eh, características propias de cada cultura, ¿no? Para poder entender mejor los trastornos mentales, su diagnóstico y tratamiento. Entonces, eso es importante. Nos preguntamos cuántos nos hemos planteado esto, ¿no? Probablemente pocos, y cuando ya estamos inmersos en esta problemática, recién nacen estas dudas, ¿no? Entonces, es bueno informarse, revisar, eh, eh, enterarnos de qué es lo que hay, ¿no? Lo otro que hay que preguntarnos es, tenemos acá en Lima Metropolitana 3 institutos o 3 centros de salud mental bastante antiguos, conocidos, ¿no? Que son el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no? Quien no lo conoce, si no es físicamente en alguna rotación, eh, se escucha a diario, ¿no? El tipo de ingresos o dónde está ubicado, está en Miraflores, ¿no? Entonces, no nos es ajeno el nombre, ¿ya? Luego el Hospital Valdizán, que está en el Lima Este, ¿no? Alrededor de ATE, y el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, que está en el norte, ¿no? Está en San Martín de Porres. Esta distribución, de alguna manera,
es para eh, territorializar, ¿no? Nuestra atención al cono norte, Moguchi, al oeste, ¿ya? Al oeste está el hospital Narco Herrera, y al Valdizán está al este, ¿no? San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, eh, ¿qué más? Huaycán, ¿no? Está la dependencia también de los centros de salud del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Que es donde yo trabajo. Últimamente, bueno, no tan tardío, pero está distribuido para el Cono Sur, el Hospital María Auxiliadora. Ustedes dirán, pero ese no es un centro psiquiátrico. Pero es cierto, estos tres son los abanderados, considerados, ya les voy a mencionar sobre esto, pero en el María Auxiliadora, como les decía, para Lima Sur, está con su servicio, creo que ya departamento de salud mental, donde hay aproximadamente 9 psiquiatras, ¿no? Esto se les va a ir informando cómo es que se ha ido estructurando. Entonces, ¿cómo se le denominan a estos centros? Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Hospital Víctor Larco Herrera. Me gustaría que uno de ustedes participara. ¿Qué significa o qué es lo que primero se viene a la mente cuando decimos Víctor Larco Herrera? Hola, ¿están ahí? Sí, doctora, que no sé, en la mente es un hospital, el hospital, doctora. Ya, claro, es un hospital. ¿Qué características tendrían? Ah, es un hospital, ¿cómo se llama? Psiquiátrico, de enfermedades mentales. Claro, ¿no? Se encuentran todo tipo, hay varios ambientes, es grande, se encuentran categorizados por edades, ¿no? Depende a la adicción o la enfermedad que tenga. Claro. Miren, el Larco Herrera, Valdizán, ¿no? Incluyendo también el Noguchi, eh, ¿cómo se los considera como eh, hospitales psiquiátricos o manicomios hasta hace poco? ¿No? Todavía se encuentra esa eh, asignación, ¿no? Como manicomio, que es el manicomio donde están los locos, ¿no? Es uno de los estigmas que tiene que afrontar la psiquiatría, ¿no? La salud mental, donde psiquiatría es sinónimo de locura, ¿no? Entonces, eh, así ha sido por mucho tiempo, todavía lo hay, por supuesto que sí, en la actualidad todavía lo hay, en menos proporción, pero sí hay, ¿no? Entonces, ¿cómo están los pacientes ahí en el Valdizán, en el Arco Herrera? Los que han ido podrán ver pacientes deambulando o a veces encerrados, ¿no? Cuando yo hacía la especialización, me tocó hacerlo en el Noguchi eh, por la especialización en Cayetano Heredia, ¿no? Pero rotábamos al Arco Herrera, Valdizán, ¿no? Entonces, ¿cómo veíamos a los pacientes encadenados, con ropas muy, muy, muy envejecidas, la alimentación eh, en charolas, ¿no? No tan dignas, ¿no? Entonces, esto es una de las preocupaciones, de las inquietudes de la salud mental, ¿no? Cómo se fue tratando, cómo se estigmatiza al paciente con problemas de salud mental. Ahora, tanto en el Arco Herrera, ya, o los otros centros, por ejemplo, en el pabellón 2, ¿no? El Arco Herrera bastante conocido, estaban pacientes con diferentes trastornos mentales, desde un trastorno de personalidad eh, antisocial o limítrofe, ¿no? Ustedes ya van a ver estas personas con ese problema, pues son violentos, tienen antecedentes de haber
de abuso, de violencia a la pareja o a los padres, ¿no? Y están encerrados dentro del mismo pabellón pacientes que tienen un diagnóstico de retardo mental, con una psicosis añadida, un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, esto era bastante preocupante, ¿no? Entonces, eh, había mucho que hacer por la salud mental, pero también recordarán ustedes que si solamente el 3% para lo que va del año está designado para salud en general, imagínense lo que queda para salud mental, ¿no? Realmente es poco lo que se puede hacer. Entonces, bueno, eh, como les decía, ¿no? En este sistema manicomial, los pacientes están encerrados, eh, están con la ropa empobrecida y no cuidada, ¿no? Entonces, antes el familiar con problemas, si tenía un familiar con esquizofrenia, por ejemplo, lo dejaba en el Narco Herrera, se comprometía mediante un contrato en llevar la medicación, su alimentación, su ropa, pero eso lo hacían un par de meses, un año, ¿no? Y de pronto se olvidaban y es el Estado quien tenía que cubrir. Con un presupuesto ínfimo, la atención era pues mala, ¿no? Inhumana. Entonces, esa eran ya los primeros, las primeras pinceladas de ver que esto no está bien, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, mucho tiempo desde que nace se plantean, aproximadamente 30 años atrás, aparecen las reformas en la salud mental, ¿ya? Conocidas como un hito, ¿no? Los manicomios sufren reformas de salud mental, empezaron a salir las, este, las noticias, los abordajes. ¿Ya? Eh, Vamos a ir continuando. Eh, en nuestro país, la, la atención de salud, ya les decía, ¿no? Si la salud en general tiene un presupuesto tan bajo, ya, a diferencia de otros países, de los otros mundos, ¿no? Para la atención de salud mental, esto ha sido relegada por muchos años. Aparte de eso, aparte de que se ha relegado, eh, el concepto, ¿no? O el paradigma es de las autoridades mismas, de los funcionarios, es como que se da la prioridad a la atención física, ¿no? Eh, y que están vinculados a mayor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, mortalidad materna, ¿no? Eh, ya sea por cualquier cuadro durante la gestación o por anemia, ¿no? Complicaciones en el embarazo, en el parto o el puerperio. Ese es un ejemplo, pero igualito pasa con las otras especialidades. Entonces, lo que se ve es de que hay una mayor aceptación, mayor priorización a la salud física, ¿no? Entonces se pregunta si hay una mujer que está en gestación y es víctima de violencia familiar, es víctima de abuso, ¿no? O que tiene un problema de adicción en drogas, alcohol. ¿De qué sirve atender a esta paciente que va a tener un hijo cuando se ha descuidado el otro lado, ¿no? O sea, va a ser afectada la paciente como mujer, igualmente el niño que viene en camino, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero si les digo que esta, esta priorización existe hasta hace poco, ¿no? Antes de la pandemia, van a ver que en la historia, por primera vez se instala el presupuesto del PPR 131, que es para salud mental, ¿ya? A partir del 2014-2015, ¿no? Las autoridades pues empezaron a poner cuestionamientos, ¿no? No aceptaban, porque decía que ellos tenían que priorizar. Entonces, ya sea para neonatología, comprando incubadoras, pero no se pensaba, por ejemplo, en un internamiento en un hospital general, como el Hipólito, donde yo trabajo, para pacientes que ingresan con intento de suicidio. Y nos preguntamos por qué,
si un paciente, hombre o mujer, en estado productivo, joven, intenta suicidarse, ¿no? No haya una cama para acogerlo, recibirlo, atenderlo, ¿no? Porque el presupuesto no alcanza para eso, sino para las otras especialidades, ¿no? Entonces, eso se da y cada día es motivo de lucha, entonces hay que empoderarse para poder hacer respetar ese presupuesto. Eh, por ejemplo, en nuestro país, estos datos que los tenemos oficiales, ¿no? Que siempre están saliendo, es que cada año mueren entre un promedio de 900 a 1000 personas por suicidio, ¿no? Entonces, si consideramos a todos nuestros pacientes, personas, y no vemos esto, estamos contribuyendo al estigma, ¿no? Imagínense, Dios no lo quiera, pero que alguno de ustedes tenga este diagnóstico. Como profesora de ustedes, yo he tenido la oportunidad de recibir alumnos, también atender colegas y familiares por este diagnóstico, ¿no? Porque detrás del intento de suicidio está la depresión como primera causa. ¿Quién no ha tenido una depresión? Entonces, esto es dar la espalda, ¿no? Aparte, un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, dígame, señor. Ya, dígame dónde está. Por favor, ¿me pueden dar un minutito? ¿Ya? Claro, doctora. A ver, disculpen, por favor. Entonces, eh, les decía, ¿no? Nosotros tenemos eh, nuestra prevalencia alta en problemas de salud mental, ¿no? Entonces, habíamos hablado del intento de suicidio, cuya causa principal era la depresión, ¿no? La primera causa de suicidio, ¿ya? Entonces, eh, y es abordable, es fácil diagnosticar y tratar. Lo que hay que hacer es, en los centros de atención eh, primaria, ¿no? En las postas, en atención de salud de segundo nivel y tercer nivel, pero tranquilamente en la atención, en las postas o centros de salud de atención primaria se puede y se debe resolver. Por eso es un poco la razón de ser de, de nuestra rotación en psiquiatría, ¿no? Y mucho más en este capítulo. Se tiene que incidir en que ustedes, ya, tanto en el internado como cuando hagan el serum, tienen que atender pacientes con depresión, con ansiedad, y lo van a recibir
cuando esté en emergencia, van a llegar siempre, todos los días, casos de intento de suicidio, ¿no? Se dice que cada 40 minutos fallece un paciente por intento de suicidio. Entonces, ese es por un lado el suicidio, ¿no? También tenemos el 20% de nuestra población adulta y adulta mayor. Para adulto mayor últimamente es un poco más, padece un trastorno mental, especialmente depresión, ¿no? Los otros diagnósticos, trastornos de ansiedad y alcoholismo. Fíjese, estos tres diagnósticos en la pandemia han incrementado notablemente, notablemente. El hecho de estar con el hacinamiento, el alcoholismo se ha incrementado, por lo tanto la violencia, la depresión es un diagnóstico número uno, los trastornos de ansiedad, ¿no? El estrés postraumático por el encierro, el estrés agudo, la sensación de estar confiscados, si llegará o no llegará la vacuna, todas las complicaciones que han habido, el no poder acudir a los controles, ¿no? Por otros trastornos, un cáncer, y de pronto no hay atención, ¿no? No hay atención presencial. Todo lo que significa aprender a atender por plataformas. Ya esto se está mejorando, pero sin embargo, todavía cuando hacemos el seguimiento, yo estoy haciendo ahora telemonitoreo a los pacientes que se les ha dado de alta, ¿no? Post-COVID, que han estado intubados, encontramos diagnósticos, trastorno de ansiedad, principalmente estrés postraumático, ¿no? Depresión, porque han habido fallecimientos, eso no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Han entrado familias enteras, ¿no? O sea, el esposo, la esposa, de pronto fallece el esposo, que es cabeza de familia, y la familia queda a la deriva, ¿no? Porque, bueno, la mamá se salvó a pesar de haber estado en UCI, es un caso que estamos viendo recientemente. Los dos hijos, los dos únicos hijos de 18 y 20 también fueron contagiados, ¿no? Y entonces han perdido el empleo, todo lo que esto significa. Y todo esto, ¿no? Y unos años, tenemos para años más, que tenemos que enfrentarnos y resolver, ¿no? Eh, Aparte, nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Tienen el 20% de problemática de trastorno mental, ¿no? Tenemos el autismo, ahora han escuchado ustedes, ¿no? Cómo se ha exacerbado, porque no había controles y entonces había mucha agitación psicomotriz, mucha violencia con la familia o los cuidadores, ¿no? Debido a los mismos cuadros y a otros diagnósticos como problemas del aprendizaje. Tenemos que ver que el 90% de esta población, ¿ya?, con estos problemas no recibe atención, ¿no? Menos por el especialista. También sabemos que la prevalencia es mucho mayor en países pobres o en vías de desarrollo, ¿no? Como nosotros. Entonces, es una responsabilidad, viendo esto, porque hay mucho más, ¿no? El preocuparnos qué hacer, cómo ir resolviendo, ¿ya?, estos trastornos. Entonces, estamos analizando el porqué de la psiquiatría comunitaria, ¿ya? En los diferentes estudios, ¿ya?, encontramos que la atención de la salud mental en el hospital psiquiátrico, esos tres grandes que les decía, representa una respuesta médica social inapropiada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Como ya lo hemos visto, están aislados, abandonados, ¿no? Lo que hace que se perpetúe el estigma. A veces el hecho de verlo simplemente, primero la familia le tiene miedo, ¿no? O le tiene rechazo. Entonces se produce el aislamiento y, por supuesto, el estigma. Eso es lo real, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje de una respuesta médica de cualquier especialidad y social resulta pues inapropiada, ¿no?, para estos trastornos. También se han revelado en los estudios que se vienen haciendo
que el 33% de los trastornos, ¿ya? ¿Dónde acuden? A la comunidad. Se ven en la comunidad el 33%, y el 23% lo hacen en los centros de atención primaria. Al especialista, o sea, al psiquiatra o psicólogo, solo llegan un 2.3%. Y cuando se trata de los hospitalizados, ya solamente al 0.06%. Miren, con estos datos, entonces, tenemos que replantear, tenemos que volver a retomar y tenemos que empezar a atender acá, en la comunidad y en la atención primaria. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que corresponde? Miren, si seguimos viendo lo de COVID, ¿por qué colapsaron los hospitales de tercer nivel, ¿no? Los grandes hospitales? Porque la atención primaria no respondía, no estaba capacitada para responder. Entonces, todos los pacientes se van al tercer nivel. Y el tercer nivel, cuando hay este tipo de emergencias, de desastres, colapsa, ¿no? Entonces, por eso es que ahora que tenemos esta pandemia, se está incidiendo en que la atención tiene que ser en la atención primaria, ¿no? Bajo el sistema de psiquiatría comunitaria, que es lo que estamos viendo. ¿Ya? Esas son las estadísticas, un motivo suficiente para poder recomendar y replantear la atención. Entonces, pues, se busca que las personas que están por acá reciban la atención en sus propias comunidades. Por ejemplo, en los municipios hay un centro psicológico, a veces un psiquiatra. En las universidades tenemos el Departamento de Bienestar de los Estudiantes, ¿no? Muchas veces a mí me han programado para hacer la atención a los alumnos o a la familia de los estudiantes, ¿no? Por problemas de depresión o trastornos de ansiedad, que es lo que corresponde, ¿no? Y entonces, pero involucrar a los otros centros en la atención primaria. Postas, iglesias tienen un botiquín, tienen un médico, ¿no? Y a veces un psiquiatra que va 1 o 2 veces por semana para que pueda ir resolviendo y no colapsar, ¿no? Los centros especializados. Bien, entonces, asimismo, ¿no? Les decía es que en la comunidad y en la atención primaria se debe proporcionar el diagnóstico, tratamiento y la atención del problema de salud mental, ¿no? En su comunidad, que es donde viven las personas, para que mantengan su integración social, ya no haya el olvido, el querer deshacerse del paciente y dejarlo encerrado en un manicomio, ¿no? Sino que conserven sus redes de apoyo y sigan siendo miembros activos de la vida comunitaria. Por ejemplo, Salud lo cita, y cuando lo cita, siempre hay un rehabilitador físico que lo diagnostica o puede continuar con las terapias físicas. También hay centros de estética, les cortan el cabello, un odontólogo que les hace el examen, ¿no? Y entonces, de eso se trata, la integración, ¿no? En su comunidad. Y entonces, esto se viene haciendo. Quizás ha disminuido, se ha hecho un poco más laxa ahora por lo de la pandemia, ¿no es cierto? Y se debería replantear, se está haciendo los intentos, ¿no? Por ejemplo, el Hipólito ya se iba a empezar a atender la consulta externa, pero ahora con ese nuevo reporte que está viendo, un repunte del contagiados, ¿no? Y el uso de camas UCI que ya están al tope, bueno, se ha dado un poco de marcha atrás nuevamente, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Como va a pasar, y entonces tenemos que reintegrarnos a ese tipo de atención. Entonces, la atención comunitaria pues representa una manera eficaz, sostenible y humanitaria de mejorar la salud mental y el bienestar general. Ese es un poco el núcleo de la salud mental comunitaria. Bien, la OMS hasta hace poco
será 2015-16, ya, reveló lo siguiente, ¿no? La atención de la salud mental se debe proporcionar mediante los servicios de salud general. ¿Cuáles son los servicios de salud general? Los centros de salud primaria, están los hospitales generales, los de tercer nivel, están Loaiza, está el Instituto de Salud del Niño, está Hipólito Unanue, está María Auxiliadora, etcétera, los grandes hospitales, ¿no? Y igualmente derivar a los entornos comunitarios. Dijeron también las grandes instituciones psiquiátricas, ya saben cuáles son esas instituciones psiquiátricas, centralizadas, deben ser reemplazadas por los otros servicios de salud mental más apropiados. Cuando se dijo esto, empezó una estampida, ¿no? Entre 2015 y 2016, donde pacientes de Noguchi, de Valdizat, empezaron a mandar a los hospitales, ¿no? 5, 6, 7 pacientes diarios, crónicos, con o sin tratamiento, para poder resolver. Entonces, esto es bastante difícil, ¿no? La idea es atender el proceso, pero no colapsar, porque entonces ya se disminuye la atención en los centros especializados, pero en los hospitales generales, ¿no? Se hace un agotamiento, ¿no? Y se colapsa, ¿ya? Porque empiezan pues los pacientes y además un desconcierto, ¿no? Entonces, la OMS, ya es de pregunta de examen, la OMS ha propuesto 7 recomendaciones claves para integrar los servicios de salud mental con los de salud mental, ¿ya? Esto no lo olviden. ¿En qué consiste? Es no desaparecer, como se dijo primeramente, sino reducir el número de pacientes psiquiátricos, ¿no? O sea, en los centros, las instituciones psiquiátricas, ya que no haya mucha afluencia de pacientes, ¿ya? Tampoco crear más centros, ¿no? Sino era lo otro, ¿no es cierto? Es fortalecer los servicios generales, como el tercer nivel. El otro es establecer servicios comunitarios de salud mental. Ya habrán escuchado ustedes la creación de los centros de salud comunitaria, ¿no? Al inicio quedamos con 22 en el 2015, luego 2017 alrededor de 33, y se ha proyectado que se pase sobre los 150 aproximadamente, ¿no? ¿Qué otro? Crear servicios de salud mental en los hospitales. Es que todos los hospitales generales deberían tener ya su servicio de salud mental. Uno, y si es factible, el departamento de salud mental. Les hablo del Hipólito Unanue, que es donde yo trabajo, tenemos el departamento. Actualmente, anteriormente al presupuesto, teníamos solamente 2 psiquiatras, ¿no? Ahora ya tenemos 9 psiquiatras, ¿ya? Tenemos alrededor de 22 psicólogos, ¿no? Enfermeras para hospitalización, porque también tenemos hospitalización, camas de hospitalización pocas, pero bueno, es lo que se luchó con ese presupuesto chiquito. Tenemos 6 camas, pero la idea es mucho más, ¿no? Esto se irá viendo, esto es permanente revisión y una lucha constante para mantener nuestros estándares. Lo otro es integrar la salud mental en la atención primaria de salud, ¿no es cierto? O sea, acá les decía, acá es donde tenemos que reforzar, capacitar, hacer el seguimiento. Acá tiene que haber psicólogo mínimo, ¿no? Donde se dará la primera atención, si es posible, psiquiatra, y que se resuelva acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra recomendación? Crear servicios comunitarios de salud mental no formales, ¿no? Ahí están los hogares de refugio, etcétera. Promover el autocuidado, ¿no? Ya no que el paciente en el centro psiquiátrico se le bañe, ¿no? Que es inhumano, se lo bañaba anteriormente con una manguera de agua fría, ¿no? Y se lo exponía en fila, un trato totalmente estigmatizante.
¿no? El paciente tendrá que tender su cama, acudir a los centros de salud comunitaria para que pueda aprender algunas habilidades propias de su, de su, eh, de su día a día, ¿no? Ese es promover el autocuidado. Lo otro es fomentar la colaboración intrasectorial e intersectorial. ¿Qué significa? Intrasectorial está entre habrá la colaboración dentro del mismo sector, ¿no? Pero dentro de la colaboración, por ejemplo, el primer nivel coordinará con el centros de salud y atención primaria, estos con los centros comunitarios, segundo nivel, el tercer nivel serán los hospitales generales, cuando salgan de alta nuevamente regresar a los centros de salud y así sucesivamente, ¿no? Y intersectorial la coordinación, la gestión entre diferentes sectores, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el, el Ministerio de Educación, para violencias, para problemas de deserción escolar, todo en red para poder atender. ¿Ya? No lo olvido. Las características de la salud mental comunitaria, ya les estábamos diciendo acá, es para puntualizar, la responsabilidad sobre una población, ¿no? O sobre la comunidad. Ya no que se encargue el instituto de hacer todas las cosas por el paciente. La territorialización, les decía, es importante para poder cubrir y responsabilizar cono norte, cono sur, hacer la distribución, porque si no, por ejemplo, el Noguchi no podría atender pacientes del cono sur, ¿no? Uno por la distancia, otro no tendría capacidad de resolución, y la ubicación también, porque también se hacen las visitas domiciliarias. Ese es el plan maestro, ¿no? Entonces, cada uno en su territorio o en su zonificación. Se deben la unificación de redes asistenciales, ¿no? O sea, debe ser fluido, dinámico, constante. Esto. El enfoque multidisciplinar para esta atención tiene que estar el psiquiatra, el psicólogo, la asistente social, la enfermera, la técnica de enfermería, eh, los terapistas ocupacionales para la rehabilitación, ¿no es cierto? Y con interconsulta las otras especialidades. Continuidad de cuidados, ya le dijimos, no que le hagan todo al paciente, ¿no? Que el paciente empiece a valerse por sí mismo, su higiene, el lavado de su ropa, limpiar su cuarto, etc., ¿no? Responsabilizarse por su medicación. Detrás de ello siempre habrá un familiar, un personal de salud, pero la idea es que se empiece a valer por sí mismo. Eh, bueno, pues y participación y responsabilidad del conjunto de la comunidad en la asistencia psiquiátrica. Estamos subrayando. Bueno, este es una síntesis, así como se les pidió un mapa conceptual, ¿no? Sobre lo que es la salud comunitaria, que es lo que venimos desarrollando. Entonces, hablemos ahora un poquito de lo que es la historia. Como les decía, esto no es un tema nuevo, ¿no? La preocupación nació, siempre han habido problemas con el presupuesto, pero en nuestro país hace presencia muy activo y muy responsable el doctor Humberto Rotondo Grimaldi. Para nosotros es muy conocido, muy destacado, creador de muchos libros, de, de muchos artículos. Es profesor principal de la universidad, fue porque ya falleció, de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y que trabajó durante toda su vida, ¿no? En la atención de campo, ¿no? De investigación, un docente catedrático universitario, ya les dije, ¿no? Eh, y veló mucho, asesoró en lo que son las acciones de la psiquiatría comunitaria en el Perú. ¿Ya? Entonces, él también tiene el tratado, ¿no? Del doctor Humberto Rotondo, por ahí se los voy a pasar para las consultas de los diferentes temas. En el 64
se comienzan las acciones de seguimiento de casos, atención de control en la comunidad con un programa de visitas domiciliarias, ¿no? Acá empiezan las primeras visitas y a las primeras organizaciones donde se hacía, ¿no? Esto, cuando estábamos haciendo la residencia, en el segundo año hacíamos un mes, 2 meses de rotación en psiquiatría comunitaria, ¿no? Entonces, en donde se había diseñado como una posta, donde había la posta, en un ladito se colocaba pues, el, el cubículo para la atención de salud mental, ¿no? Y entonces se iba a hacer, se iba la enfermera, los médicos residentes, como les decía, ¿no? Durante la formación íbamos rotativamente, entonces no faltaba médico psiquiatra en formación, eh, la enfermera, y posteriormente se incluyeron a los estudiantes de medicina, ¿no? Eso fue en la Universidad Mayor de San Marcos, con la dirección del doctor Etel Bazán. Él es un ex ministro de Salud, ¿no? Entonces, añadió que fueran los alumnos también. Ahorita, como ustedes estarían yendo, ¿no? Todos los que están llevando psiquiatría, medicina 2, psiquiatría clínica, ¿ya? Estarían yendo a hacer su rotación en el centro mental comunitario. Entonces, obligatorios, psicólogos, estudiantes, residentes, y la función de la enfermera era visitar por qué el paciente que estuvo hospitalizado y que estaba recibiendo el tratamiento dejó de venir, ¿no? Probablemente en cualquier momento había una recaída, de repente el paciente se agitaba, podía suicidarse o autoagredirse o agredir a los demás. Entonces, se iba la enfermera con su botiquín, con la técnica, y como estaba zonificado, es donde no acudió, qué paciente no acudió, inyectarle la medicación de depósito, ¿no? Que era lo más recomendable cuando hay negativa de tratamiento, que es bastante frecuente. Bueno, entonces, así como se estaba iniciando, les decía, también en el cono este, ¿no? En el cono norte, perdón, ¿no? En el hospital de Coyique, con el doctor Moisés Gaviria, médico psiquiatra, ¿ya? Eh, también se empiezan a hacer la proyección de la psiquiatría comunitaria. En el cono sur, esa vez en el centro de salud, eh, Ciudad de Dios, responsable el doctor Etel Bazán, ya lo hemos dicho, ¿no? Y a todo ese grupo, ¿ya? Es todo ese grupo siempre monitorizado por el doctor Humberto Rotondo, ¿no? Como les decía, él desarrolló este, actividades de campo y de investigación hasta su muerte, ¿no? Bien. El doctor Renato Castro de la Mata, para nosotros un profesor, profesor principal de Cayetano Heredia, ¿ya? Él fue el que instaló en el cono norte, en el Noguchi, ¿ya? En marzo del 82, la psiquiatría comunitaria propiamente, ¿ya? Como un molde traído de Canadá. Estuvo él en la preparación, muchos años en Canadá, y Canadá pues tiene uno de los esquemas de trabajo de psiquiatría comunitaria bastante completos, ¿no? Y muy bueno. Entonces, la idea del doctor Renato Castro de la Mata era, y así fue, él empezó, y empezó ya a reflotar los centros comunitarios. O sea, el instituto, el hospital grande, Cayetano Heredia, tienen pues en su territorio muchos centros de salud, ¿no? Muchos de ellos, Caraballo, Independencia, etcétera. Entonces, se empezaron a movilizar, a hacer la psiquiatría comunitaria con ese equipo que les decía, ¿no? ¿De qué manera? Haciendo el trabajo de atención primaria, que tiene que ver con la promoción, prevención de la enfermedad, tratamiento para los casos agudos si se encuentran, y el manejo de la cronicidad, pacientes que ya han sido atendidos y que requieren ver cómo está el tratamiento, ¿no? Que no haya abandono del tratamiento, que no se vaya a la cronicidad y a la discapacidad, ¿no? Entonces, habían pues terapias de rehabilitación, ejercicios, dinámicas de grupo, ¿no? Entonces, el paciente estaba en actividad permanente y en contacto, sobre todo con otras personas.
Bien, entonces, el ideal, ¿no? La meta que tenía Renato Castro de la Mata era evitar la asistencia masiva, colapsar al instituto, ¿no? Sino más bien que haya una rápida reinserción del paciente hospitalizado al seno de su comunidad. Esto se logró, me dicen que ahora, por esto, la pandemia se ha laxado un poco, pero está tomando nuevamente la dirección, ¿no? Hay una dirección de salud mental comunitaria. Eh, Tiene la docencia de investigación de todo el Nomuchi, tiene una dirección para lo que es para atención comunitaria. ¿Ya? Por otro lado, Núñez, un médico psiquiatra con formación, con especialización en psiquiatría infantil, él también diseña una proyección a la comunidad, ¿ya? Orientando al diagnóstico precoz y tratamiento de los trastornos emocionales y aprendizajes en Atevitar. Bueno, entonces se venían trabajando en la comunidad campesina de Jicamarca. Estamos hablando ya, miren, este cono, ¿no? En cono, en el distrito de Ativitarte y en la comunidad campesina de Jicamarca. ¿Ya? En 1982, el doctor psiquiatra también, Carlos Rojo, siempre con la asesoría de Humberto Rotondo, crea la unidad de seguimiento de casos del Hospital Valdizán, ¿ya? Para seguimiento. Esta unidad nace ante la necesidad de identificar los casos. Estamos hablando en el cono este, ¿no? O sea, nuestra dependencia es para psiquiatría, es de Valdizán, para el Hospital Bravo Chico, para el Hipólito Unanue, ¿no? Entonces ellos se estaban encargados en ver qué motivos hacían que el paciente abandonara el tratamiento después que estuvieron hospitalizados o que estaban recibiendo consulta externa. Entonces, este es un proyecto, un plan muy bueno, ¿no? Porque permite que no haya recaídas y que se esté contactando con la comunidad para que el familiar no abandone, ¿no? No haga deserción. Entonces, el programa pues de la psiquiatría comunitaria eh, difiere de los otros abordajes, porque acá se hace la delegación de funciones en el personal de salud que ya labora en la comunidad, ¿no es cierto? Para las otras especialidades, gastroenterología, urología, no se delega, ¿no es cierto? Se trata ahí mismo por el especialista, pero acá es la delegación al personal de salud que se encuentra en la comunidad, ¿no? Yo les decía, en la municipalidad hay médico, hay especialistas, hay psicólogos, entonces que la comunidad se involucre. Entonces, ese es el abordaje que se hace para la atención comunitaria, ¿no? Ya les mencioné la historia de cómo es que se organizaba el grupo. Ahora ya es obligatorio la asistencia antes era un solo psicólogo el que iba, ¿no? Primero iba una vez a la semana, 2 veces. Ahora, en la actualidad, ya hay hasta 2 psicólogos por centro permanente, ¿no? Durante todos los días de semana, de lunes a sábado. Eh, bueno, la psiquiatría comunitaria se ve pues como un conjunto de actividades que promueve y despliega el psiquiatra en una comunidad con el objetivo de elevar el nivel de salud mental. No más estigmas, ¿no? Sino es mejorar la calidad de vida. Eh, las actividades incluyen la participación de la comunidad, estamos repitiendo, la continuidad de su tratamiento, ¿ya? Y el desarrollo de las actividades de prevención. No olviden, esto es importante focalizar, ¿ya? Para tomar en cuenta. La atención comunitaria tiene mucho que ver con la atención primaria de salud, ¿ya? Así lo dice la OMS. ¿Por qué? Porque va a haber una promoción, ¿no es cierto?,
va a haber prevención, va a haber rehabilitación, ¿ya? Entonces, la promoción del desarrollo socioeconómico de la comunidad en coordinación multisectorial. Ya les decía, los diferentes estamentos, ¿no?, que pudieran coordinar para la promoción, ¿no? El adecuado cortado de cabello, la higiene, de repente, si hay personas que no saben leer, ¿no? Ya sea con la municipalidad, les empiezan a dar eh, cursos de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos deben ser reorientados mediante la capacitación o la dirección de profesionales a la comunidad, ¿no? Para que se solucione los problemas de salud de su población, de su dependencia. Bueno, esto es algo ya, probablemente lo conocen, siempre se les está mandando para la revisión, el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no es cierto?, para poder reorientar la atención mental a nivel de primario, ¿no? Cómo es que se tiene que articular en los diferentes niveles y las tres atenciones de la salud mental, ¿no? O de la salud general, la rehabilitación, eh, la promoción, la prevención, ¿no es cierto?, el tratamiento. ¿Ya? Bueno, esto rápidamente, Humberto Rotondo considera que los trastornos mentales tienen una historia natural igualita que cualquiera de las otras nosologías o cualquier patología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agente en el alcoholismo será el alcohol, ¿no es cierto?, que a veces es conocido o desconocido. ¿Ya? El alcohol es conocido por la población, ¿no es cierto? El huésped será todo ser humano susceptible de tener un trastorno psiquiátrico. ¿Quién? La persona que bebe el alcohol, ¿no? Diversos factores pueden aumentar o disminuir la resistencia a la enfermedad. El hacinamiento, la pobreza, como vamos a ver más adelante. Y el ambiente, ¿no?, es un conjunto de todas las condiciones de las influencias exteriores que afectan la vida y el desarrollo de un individuo, ¿no? ¿Quiénes son la, la comunidad, ¿no?, con consumo de alcohol y drogas, la violencia, los asaltos como ahora frecuentes, los secuestros, todo eso, ¿no? Es el ambiente el que está al medio controlando entre la gente y el huésped. ¿Ya? Esto es la atención primaria, trata de reducir pues en la comunidad la prevalencia o frecuencia de todo tipo de afecciones mentales, ¿no es cierto? La atención acá, en la atención primaria, es el primer filtro, ¿no es cierto? La prevención secundaria tratará de reducir la duración de los trastornos, ya el tratamiento propiamente, para evitar la cronicidad, la discapacidad, ¿no? Y la prevención terciaria trata de reducir el deterioro, ¿no es cierto? Entonces acá ya vendrá la rehabilitación para evitar la invalidez, ¿no? Esto es ya conocido, este esquema por todos nosotros. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son los obstáculos a los problemas de la psiquiatría comunitaria? Los obstáculos más grandes son tres, ¿ya? Uno de ellos es el subdesarrollo y la pobreza, ¿ya? En los países subdesarrollados como el nuestro, el ambiente no es favorable definitivamente, ¿no?, para un desarrollo óptimo y el funcionamiento adecuado pues, de los individuos y de sus familias, ¿no?, desde la educación, la alimentación, eh, el estar expuestos a violencia, el hacinamiento, ¿no? Eso son factores que tiene que enfrentar y no es favorable.
privaciones de todo tipo, desorganización en la familia, tendencia a la desintegración social, ¿no es cierto? Inestabilidad familiar, por supuesto, los divorcios, el número de hijos, la anemia, es parte del subdesarrollo y la pobreza, ¿no? Eh, estos, todos estos problemas y otros se relacionan en forma circular, ¿no? Esto es permanente, una cosa lleva a la otra y se refuerzan mutuamente, ¿no? El hacinamiento va a generar violencia, dentro de la violencia, los maltratos infantiles, maltrato a la mujer, a los abusos sexuales por el mismo hacinamiento, etcétera, ¿no? Entonces, la pobreza resulta así, pues, causa y consecuencia a la mala salud en general, ¿no? Y que de todas maneras va a producir una disminución en la salud emocional, en el autoestima, ¿no? O sea, menos educación, mucha inseguridad, y la cobertura insuficiente e inadecuada en las necesidades de salud. Habrá hambre, ¿no es cierto? O sea, el nivel de nutrición bajo, si hay subdesarrollo y pobreza, por supuesto, ¿no? El número dos, el obstáculo número dos, es la actitud frente a la salud mental. ¿Cuál es la actitud? Es el estigma. Mire, yo quisiera que fijen acá, ya, va a ser importante cuando revisemos un casito clínico, ya que vamos a dejar, es importante. Actitud frente a la salud mental, el estigma. Las actitudes negativas frente a la salud mental no son ajenas a todos nosotros, ¿no? Ustedes están ahí al frente y seguramente, ¿no? Primeramente, ¿cuál es el trato al paciente de salud mental? Eh, hay cierto desdén, a veces no se le quiere atender, o cuando se le atiende, primero se ve toda la parte física y ya por descarte está viniendo la parte de salud mental, ¿no? Eh, estas son las actitudes frente a la psiquiatría y al psiquiatra también, ¿no? Son muy conocidos, variando desde los prejuicios y temores hasta el rechazo y la marginación del paciente mental. Cuando hospitalizamos nosotros una paciente joven, mujer, por intento de suicidio, ¿no? Con un intento de suicidio de riesgo alto, ¿ya? Que probablemente obedezca a una depresión. Si la paciente está hospitalizada, primeramente están rondando todas las otras especialidades pidiendo que desocupe la cama. He escuchado muchas veces que les dicen, ¿no? Si quieres matarte, mátate, ¿no? O ya pide tu alta, con tal de desalojar al paciente y tener una cama para, de repente, una insuficiencia renal, de repente un lupus. Todo es válido, menos la salud mental, ¿no? Y entonces, las otras especialidades están salvando vidas, correcto, pero la psiquiatría, la salud mental, también está salvando vidas cuando hay pacientes que quieren suicidarse. Ingresan por intento de suicidio, lo que se quiere es darle el abordaje inicial y el tratamiento, ¿no es cierto? Son un promedio de 6 días de hospitalización donde se le hace el apoyo psicoterapéutico, se ve cuál ha sido el núcleo o el detonante para el intento de suicidio, se inicia el tratamiento, se hace el refuerzo, la psicoterapia con la familia, ¿no? Para involucrar y para comprometer el tratamiento y el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Entonces, nos encontramos, como le decía, con este estigma desde la misma familia al paciente. Cuando se le cita, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué los han citado? Es que tenemos un hermano o una hermana que ha querido suicidarse. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Nosotros estamos bien, el que está enfermo es el paciente, es mi hermano o mi hermana, ¿no? Todos estamos bien. Pero cuando se hace el abordaje, se hace la terapia familiar, yo hago terapia familiar sistémica, uno ve una familia disfuncional, ¿no? Un padre agresivo, autoritario, machista, donde ve a una madre muy sumisa o pasivo-agresiva, ¿no? Agresión hacia los menores, donde se ve abusos,
donde se ve estigma, y entonces ese es un segundo obstáculo. El tercer obstáculo, miren, es el sistema formal de salud y la psiquiatría comunitaria. El sistema formal de salud. Ese es el obstáculo mayor, ¿no? Paradójicamente, es el sistema formal y mucho más aún en su sistema directivo. ¿Qué estamos diciendo? Es en el mismo esquema desde el MINSA, desde salud, ¿no? Cómo se ve el problema de salud mental. Es más fácil o se requiere más, se facilita el contrato de psiquiatras. ¿Cuánto hemos tenido que luchar para hacer el contrato? Éramos durante años 2 psiquiatras. Cuando se dio este famoso PPR, el presupuesto para salud mental, el 0131, ya teníamos nosotros la responsabilidad de distribuir ese dinero para empezar a refutar esas recomendaciones que dio la OMS, ¿recuerdan? ¿Ya? Y entonces, ¿qué nos pedían? Bueno, teníamos que contratar más psiquiatras, ¿ya? Porque teníamos que hacer la unidad de suicidio para atender en ese medio a los pacientes que llegan con intento de suicidio. Por lo tanto, tendría que haber más psicólogos para hacer las terapias. Otro es las camas hospitalarias, la asistenta social, formar un equipo multidisciplinario. ¿Ustedes creen que teniendo la resolución o el decreto supremo, que salió por primera vez para salud mental, nos querían dar el dinero? No, ¿no? Llegó el presupuesto y cuando nos comunicaron de que teníamos que ir, yo, jefe de departamento, el director me comentó, me dijo, doctora, acá quien distribuye la plata soy yo soy el director, yo sé dónde se necesita el dinero. Y ahorita necesitamos incubadoras, necesitamos ginecólogos porque tenemos mucha muerte materna. Lo que yo les decía. Nadie pide, ningún trabajador, ningún psiquiatra pide que se deje de atender, pero tampoco que se dé a la espalda a esta población. Como les decía, de nada sirve, ¿no? Una mujer embarazada que va a tener sus controles de parto, que es violentada por el esposo, que es alcohólico, que permanentemente la maltrata. Entonces, ¿cómo van a hacer ese niño? ¿No? Hoy en día está demostrado que aún en la gestación, mucho más en los primeros 5 años, se ha sido víctima de violencia o de abuso, ¿no? Probablemente desarrollen pues estos trastornos que vamos a ver más adelante, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático, etcétera, una depresión. Sin embargo, pues, esta ya es cuestión de gestión, ¿no? O sea, el sistema directivo no lo acepta. Entonces, como se había formado un equipo multidisciplinario recién, contábamos con la fiscalía que tenía que ver con nosotros, que revisábamos los abusos sexuales. Entonces ellos venían y hacían la evaluación con la Cámara GESE y pedimos reunirnos, ¿no? Para ver esta situación del presupuesto y que probablemente si lo tocaban no íbamos a hacer nada. Pero como venía con nombre y apellido, salud mental, responsable, ¿quién? Doctora Elsa Esteban, por ser jefe de departamento. Entonces, yo no puedo dejar que ese presupuesto sea tocado, porque soy yo responsable, ¿no es cierto? Entonces, me comuniqué, mandé por escrito, ¿no? Y el fiscal me dijo, no, doctora, no puede tocar el dinero. Nosotros haremos una reunión, de repente para información, y así fue, fuimos a la dirección y el fiscal le dijo, ¿no? Mire, doctor, este presupuesto tiene un código, viene directamente del MEF, tiene una resolución. Si ustedes tocan el dinero, quiero que converse con la parte legal, pero esto es malversación de fondos. Todo es que escuchó malversación de fondos, sabe que eso tiene pena de cárcel, recién ahí autorizó que pudiéramos contar con ese dinero, que era poco, pero que era nuestra responsabilidad empezar a refutar. Con ese dinero se contrataron más psiquiatras, más psicólogos, se hizo la unidad de suicidio, el hospital de día, que lo vamos a ver, ¿no? Cuya atención es el paciente que no está tan comprometido,
o que salió de alta, por ejemplo, un intento de suicidio, ¿no? En vez de estar en su casa todo el día, ya va por horas, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, lleva su refrigerio y ahí recibe una serie de talleres de psicología, de rehabilitación, de higiene, de nutrición, etcétera. Y se va a su casa a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces hay un seguimiento, también hay una educación para el porqué de la importancia de tomar su medicamento, porque están en la casa, nadie les habla, la familia más bien ya no quiere seguir gastando dinero comprando la medicación, no le dan y el paciente está volviendo con recaídas. En cambio, cuando vienen, se les refuerza, se les educa por qué es importante que tome la medicación. Es más, a veces se les dice que lleven su medicación y ahí, en una especie de break, la enfermera se encarga de hacer que tome la medicación. Entonces, es muy importante esto del hospital de día. Pero, bueno, ese es el tercer obstáculo mayor, ¿no? Se prioriza pues la mortalidad materna, la mortalidad neonatal. Como les digo, ¿qué médico? Yo no soy indicada y tampoco profeso de que no se atienda a esa población. Pero no se puede dejar de lado al paciente de salud mental, ¿no? Que es una persona humana con derechos, ¿no? Y que tiene ser tratado como tal, con dignidad y con respeto, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, directivos de más alto nivel, ahí están el ministro, ¿no? Ministro de Salud, viceministro y los de arriba, ¿no? Los que abierta o encubiertamente ponen los obstáculos. Hoy en día tenemos una dirección de salud mental en el MINSA, eso también fue un acierto, no tiene mucho tiempo, ¿no? No más de 8 o 9 años, donde hay una dirección de salud mental. Y entonces desde ahí también empiezan a hacer la lucha y comentan a los hospitales y nosotros tenemos que seguir para seguir fomentando activamente estos programas, ¿no? Muy bien. Esto, grábenlo bien, miren, esta es la red de servicios de salud mental integrada a los servicios de salud general. Salud general, estamos hablando de los grandes hospitales generales, ¿eh? No los institutos psiquiátricos o centros de salud mental comunitario, no, sino el manejo ya integrado, ¿no? ¿Cómo es la red? Entonces, acá, ¿qué cosa es esto? Primer nivel, atención primaria, los centros de salud, las postas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que estarán constantemente, ¿ya? Con los centros de salud mental comunitario. Hasta el 2015 teníamos alrededor de 22, ya posteriormente se ha incrementado, estamos creo que con la proyección de 150, un poco más. ¿Ya? Esto falta sincerar. Entonces, por ejemplo, acá en el Hospital General, ¿qué cosa hay? Ya les dije, ¿no? Había una unidad de suicidio y un hospital de día, ya les dije para qué sirve el hospital de día, la unidad de suicidio, ¿no es cierto? Que sería la unidad de hospitalización de salud mental. ¿Ya? Con ese presupuesto empezamos a formar. Llega el paciente acá, se hospitaliza, ¿a dónde va a ir? Al centro de salud comunitario. Lo estabilizarán y recorren a los centros de salud, ¿no? Para sus otras atenciones, o si requiere hacer el control de salud mental, al centro de salud comunitaria. Si es que se descompensa, regresará nuevamente, ¿no? Ya no tratar de que vaya directamente a los grandes centros de salud mental, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entre los otros son los hogares protegidos, residencias protegidas, ¿no? Estos son centros de los, por ejemplo, de pacientes con esquizofrenia que ya están estables, que no requieren vigilancia, ¿no? Pero que están reinsertándose a la sociedad. Se alimentan, es favorecer el autocuidado, ¿ya? A diferencia de los centros de rehabilitación psicosocial o laboral, donde sí hay un personal de salud, llámese técnica de enfermería, ¿no? O un terapista ocupacional que pueda vigilar y que requiere, sí, supervisión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y entonces, pues, estos, como les decía, los centros de salud comunitaria, ¿no? Como les decía, ya van en incremento.
la unidad de hospitalización de salud mental para el caso de suicidio nuestro y adicciones en Valdizán, los centros de rehabilitación psicosocial, ya hemos hablado, los centros de rehabilitación laboral, la unidad de hospital de día, también les dije, ¿no? Es de 8 a 2 de la tarde. En el Valdizán, por tener adicciones, les llaman el centro, hospital de día de adicciones. ¿Ya? Nosotros es hospital de día simplemente para recibir pacientes con intentos de suicidio que salen del alta o pacientes con depresión o con trastornos de ansiedad. Y estos los hogares y residencias protegidas que estábamos viendo. Entonces, esa es la red o el modelo de abordaje de la salud mental comunitaria. No lo olviden. Bueno, esto es lo que hemos hablado, ¿ya? Bien. Ahora, por favor, ¿están ahí? Sí, doctora. Bien. Entonces, a ver, voy a pedirle a Ruth, como nuestra delegada, ¿podrías leer en voz alta? Vamos a ver un casito clínico, ¿ya? Relativo a nuestro tema. Listo, doctora. Bueno, ese es el caso clínico número 1. Nos dice que varón JJLL, adolescente de 16 años, escolar, del quinto de secundaria, natural de Tumbes y procedente de Caraballo. Su enfermedad se inicia desde casi año y medio, con bajo rendimiento escolar, aislamiento, no puede dormir, ya no se asea, se torna desconfiado, suspicaz, intranquilo y aqueja fuertes dolores de cabeza y del pecho con sensación de falta de aire. De padres separados, vive con su madre. Es el segundo de 3 hermanos. Es llevado al centro de salud más cercano a su casa y en el que le indican analgésicos, no mejora, lo refieren al hospital de Coyique a neurología, exámenes no niega, lo deriva a cardiología también con exámenes negativos y le indica analgésicos y ampollas. La madre le complementa con medicina natural con leve mejoría. A las 2 semanas nuevamente ansioso, nervioso, con ideas de tener una enfermedad grave sin solución. Presenta crisis de gran preocupación y es llevado a Solidaridad, nuevamente a neurología, y le indican medicamentos para el estrés. A los 2 días de ingirió veneno y fue llevado a Coyique e inicia tratamiento médico y psiquiátrico con regular mejoría. Pero para asegurarse una atención especializada, es referido por el internista al Instituto de Salud Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. y donde recibió tratamiento con buena respuesta. Le indicaron que acuda, ¿no?, al Centro de Salud Mental de Caraballo, pero al no contar con la Acá es al no contar con la medicación, es referido nuevamente al instituto. Bien. A ver. ¿Algún voluntario que quiera opinar sobre este caso? A ver, ¿lo pueden leer, por favor? Voluntarios. ¿No hay? A ver, voy a preguntar. Javier Cerrato. Sí, doctora. A ver, ¿qué le parece este caso?
Bueno, se ve es un paciente varón, 16 años de edad, de quinto secundaria, en la cual se puede ver que tiene un bajo rendimiento escolar, está aislado, no puede dormir, no se asea y se toma desconfiado, suspicaz, intranquilo. Más que todo esto me hace sospechar que este paciente puede tener depresión, ¿no? Puede tener una depresión en la cual está generando toda esta sintomatología que refiere este adolescente, doctora. Perfecto, ¿no? Miren, si todos pensáramos así, miren, presenta bajo rendimiento, aislamiento, no puede dormir, ya no se asea, está desconfiado, suspicaz, intranquilo, se aqueja de fuertes dolores de cabeza y de pecho, con sensación de falta de aire. Mire, estos síntomas, ¿no? Probablemente podría ser pues una depresión o un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Casi año y medio de padres separados, vive con su madre y es el segundo de 3 hermanos. ¿Qué es lo que se hace? Es llevado al centro de salud cercano a su casa, por supuesto, ¿no? Y el médico cirujano le indica analgésicos y no mejora. Acá no pensaron siquiera que podía ser, como dice, un problema de salud mental, ¿no? Porque le dejan analgésicos. Por supuesto que no mejora. ¿Ya? Acá es el centro de atención primario, ¿no? de salud mental primario, lo refiere ya a tercer nivel, al hospital de Coyique. En el hospital de Coyique, por supuesto, hay neurólogos, también hay psiquiatras. ¿Ah? Mire, y acá tercer nivel. No hubo buena respuesta y lo mandan al tercer nivel. Acá el neurólogo, le hace una serie de exámenes, salen negativos. Lo llevan a cardiología, también con sus exámenes negativos. Le indican nuevamente analgésicos y ampollas, igual que en el médico general. ¿Ya? Entonces, no están reconociendo problemas de salud mental en ningún momento. La mamá, preocupada, le complementa con medicina natural, supongo que valeriana, unas cosas así. ¿No? Miren, con analgésicos, simplemente, ¿ya? De repente apoyas las vitaminas, ¿no? No hay ese informe. A las 2 semanas, ¿ya? Nuevamente se vuelve ansioso, nervioso, con ideas de tener una enfermedad grave y presenta una crisis de gran preocupación. Entonces, ya no hay respuesta del sector público, ni la atención primaria, ni el tercer nivel, ¿no? Con las grandes especialidades. Se van al de fuera, solidaridad, ¿no? Al particular. Y allá en solidaridad, ¿ya? Nuevamente a neurología y le indica tratamientos para el estrés. ¿Cuál será? Quizás una benzodiazepina, ¿no? Entonces, hasta acá no hay todavía detección de un problema de salud mental. Nadie se le ocurre eso. A los 2 días, ya por supuesto, se empeora el cuadro, entonces ingiere veneno, ¿ya? Y es llevado a Coyique, ¿no? Nuevamente, tercer nivel. ¿Ya? Acá no se olviden que en Coyique hay psiquiatras. Ahorita creo que hay alrededor de 8 psiquiatras. E inicia tratamiento médico y psiquiátrico con regular mejoría. ¿Ya? Sin embargo, mire, hasta acá estaba bien. Sin embargo, para asegurar una atención especializada, es lo que piensan los médicos, y espero ustedes no piensen así, es referido por el internista, mejor que se vaya al Noguchi. Allá están los psiquiatras, allá van a resolver el problema. ¿Por qué? Si acá también hay psiquiatras. Esos son los estigmas, ese es el mal manejo que se vienen haciendo. Y bueno, nuevamente al Noguchi. El Noguchi ya es un intento de suicidio. Mire, hasta acá no han dicho siquiera cómo han diagnosticado los que reciben al paciente en Coyique.
ingirió veneno. En ningún momento dicen intentos de suicidio. Nuevamente, es dar la espalda al problema de salud mental. Es una ingesta de veneno, ingesta de carbamatos, ingesta de álcalis, conocida como la lejía, lo que sea, ¿no? Pero no hay ni siquiera reconocimiento de diagnóstico, ¿no? Este es un intento de suicidio, no lo hay, ¿ya? Y habiendo psiquiatra, está mejorando, para asegurarse, lo mandan nuevamente a Noguchi. ¿Para qué? Para seguir colapsando, ¿no? Para seguir guiando inadecuadamente la red de atención, ¿ve? Donde recibe tratamiento con buena respuesta, ¿no? Por supuesto. Una vez que lo estabilizan y está bien, el paciente, le indican que acuda como debe ser. ¿Recuerdan ese dibujito donde veíamos cuál va a ser la red? Lo derivan al Centro de Salud Mental Comunitario de Caraballo. Él es de Caraballo, lo que le corresponde, pero no hay medicación. No hay medicación. Entonces, nuevamente al instituto. Esto pues es un agotamiento para la familia, una complicación. El paciente se intentó suicidar, pudo ser fatal, ¿no? Todo por un inadecuado manejo de la atención del paciente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un buen rato, ¿no? Cómo debe ser la atención, el abordaje de la salud mental. ¿Ya? El seguro integral en los centros de atención comunitaria, ahora se exigen 3 psiquiatras. Hay como 4 psicólogos, hay 2 o 3 enfermeras, hay técnicas de enfermería, terapistas ocupacionales, ¿ya? Tiene la farmacia. Por el seguro integral cubre hasta ahorita fluoxetina y sertralina. Se puede manejar el caso, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de este paciente. El objetivo es ver cómo es que se ha manejado el caso. Muy bien. Entonces, miren, vamos a dar pase a... Hay un segundo caso que de repente al final de la exposición lo vemos, ¿ya? Para discutirlo. Doctora. Sí. ¿Cómo estamos? Ya salimos, ¿no es cierto? Doctora, ¿me ve? Sí, la veo. Sí, ya estoy, ya puedo arreglarlo. Ya. A ver, entonces, un favor. Vamos a hacer ahorita un segundo, por favor. A ver, son 12:13, 2:15. Por favor, 12:30, tomamos unos minutitos para poder caminar, tomar algo de líquido y concentrarnos, ¿ya? Si no, vamos a estar bastante aturdidos y no es lo más adecuado para poder continuar con nuestro trabajo. Unos minutitos. Entonces a las 12:30 mi compañero va a compartir para que puedan exponer, 12:30 en punto, ¿verdad? Perfecto. Listo, doctora, le esperamos entonces. Por favor, comunicas a todos, ¿ya? 12:30 en punto. No se preocupe, todos vamos a estar acá esperándole a las 12:30 para empezar con la exposición. Perfecto. Gracias, doctora.